Buen día, ingeniero. Nos presentamos. Somos el grupo número 2, conformado por Génesis Taura, José Caballero, Isi Castellanos y yo, Marcela Pascua. Tenemos preparado un video donde explicaremos el desarrollo del análisis de solución del algoritmo utilizando un lenguaje de programación Python con la ayuda de Jupyter Notebook. El principal tema del proyecto es el impacto de las redes sociales en marcas empresariales. Como grupo implementamos una estructura de algoritmos con el propósito de identificar cuáles serían los elementos necesarios para crear las predicciones gráficas de las publicaciones de una red social. Gracias a esto podemos observar desde una cierta perspectiva sobre qué ofrecen las redes sociales a través de ciertas características que la conforman. Ahora, ¿cómo iniciamos nuestra codificación? Primeramente, se nos brindó un documento de Excel guardado como archivo CSV. Utilizamos las funciones como import matplotlib.pyplot as PLT. Matplotlib funciona principalmente como una librería para poder realizar gráficas, que lo utilizamos en nuestro lenguaje de programación. Con esto, identificamos que dentro de la librería estaríamos almacenando gráficos. Ahora, import pandas as PD. Pandas es una librería dentro de Python. Facilita la manipulación y el análisis de datos. Import se refiere a traer esa librería a mi guión de Python. Pandas, en este caso es la biblioteca que vamos a importar as PD, se refiere a un nombre que hace referencia a pandas. En este caso estaríamos llamando a pandas como PD desde ahora en adelante. De ahí tenemos info da igual pd.read-csv y dentro de paréntesis data-facebook csv. Aquí info es una nueva variable. pd.read es una opción que ayuda a leer los datos de otro documento. En este caso leemos el documento de data facebook csv. Continuando, colocamos otra variable llamada datos. Está conformada por pd.dataframe dentro del paréntesis info. PD, como tenemos en la segunda línea, es panda. Entonces se lee como pandas.dataframe. El dataframe nos permitió almacenar y manipular datos que están tabulados en las filas de observaciones. Info está colocado dentro del paréntesis ya que nos estamos refiriendo a que se leerá y se utilizará el documento CSV de Data Facebook. Continuando, tenemos la variable nuevo ciclo, que está definida con el texto de sí. El propósito de esa variable es para ser utilizada cada vez que se le solicite a la persona si desea ingresar un nuevo número para seleccionar un gráfico. Posteriormente, dimos uso a las funciones de print para el menú principal. Print fue utilizado para establecer en pantalla cuáles son las opciones que el usuario puede escoger. La primera es Influence of Category on Lifetime Post Consumers. La segunda, Influence of Type of Lifetime Post Consumers. Tercera, Influence of Month on Lifetime Post Consumers. Cuarta, Influence of Page Total Likes on Lifetime Post Consumers. La quinta opción es Influence of Category on Lifetime Post Consumers. Sexta, Influence of Hour on Lifetime Post Consumers. Séptima, Influence of Weekday on Lifetime Post Consumers, hasta llegar a la 8, que es Influence of Paid on Lifetime Post Consumers. Luego tenemos la variable opción donde se le solicita que ingrese un número para seleccionar un gráfico. Continuamos con la nueva función de if, donde si colocamos la opción 1 en ingrese el número para seleccionar gráfico, entonces se muestra la información en una gráfica de pie con el título Influence of, este caso, Category, on Lifetime Post Consumers. En este caso se muestra la sumatoria de las publicaciones de los usuarios. ¿Cómo realizamos esto? Utilizamos la función group by, ya que nos ayuda a dividir los datos Excel, o mejor dicho, nos ayuda a categorizarlos para poder obtener un mejor análisis. ¿Por qué utilizamos sum paréntesis? La función ayuda a sumar los valores de la información de la columna que estamos utilizando, la cual sería Lifetime Post Consumers. Luego tenemos plot, que puede ser llamado un parámetro de entrada.
Dentro del paréntesis especificamos qué tipo de gráfica daríamos a utilizar, la cual es kind igual a pi. Ahora, ¿qué es AutoPCT? AutoPCT permite mostrar el valor porcentual utilizando un formato de Python. En este caso, utilizamos las comillas simples y dentro de ellas se colocó el símbolo de porcentaje, 1.2f y otros dos signos de porcentaje. Luego tenemos plt.title, que es un módulo que nos permite especificar el título de la gráfica que se representará. El título en opción 1 es Influence of Category on Lifetime Post Consumers. Y de paso utilizamos un font de 12. Después tenemos plt.legend. plt.legend nos ayuda a dar significado a la gráfica, la cual asigna una etiqueta para los diversos elementos dentro de la gráfica. En esta legend se etiqueta Category 1, Category 2 y Category 3. Luego, loc significa location, la cual especifica dónde queremos que la etiqueta o legend esté ubicada. Nosotros lo colocamos en el write. Posteriormente tenemos plt.show, que básicamente nos permite que corra la gráfica. Después de establecer el bloque que tiene como principal función mostrar una gráfica de pie sobre Influence of Category on Lifetime Post Consumers, tenemos la variable de nuevo ciclo, donde preguntamos si deseamos ingresar otro gráfico. Y si se coloca así, entonces se abre un nuevo ciclo y se podrá ingresar otra opción del menú principal. Entonces, ahora me toca mi parte, que yo realizo lo que son 3 tipos de gráfica, que es la gráfica número 2, la gráfica número 3 y la 4, en la cual primero utilizamos un edit por si el usuario, así como mencionó mi compañera Marcela, escribe el 2, pues de un solo. Pasamos a lo que son datos.groupby, que esto es una función que nos ayuda para lo que es categorizar, ¿verdad? Poder dividir y poder categorizar todo lo que está en el Excel, en este caso, adentro de ella del paréntesis vamos a ingresar lo que son los datos que queremos, en este caso, perdón, es lo que es el type. De ahí utilizamos lo que es la función .sum para sumar los valores de lo que es el lifetime post consumers que está en el Excel y suma todos esos valores que están en la columna para después utilizarlo en lo que es el .plot, que sí, esto es una función que nos ayuda a crear lo que son las gráficas. Entonces, son en total como 8 o 9 gráficas que acepta este plot. En este caso, Kind nos ayuda para poder determinar qué tipo de gráfica queremos ingresar. En este caso, nosotros queremos un gráfico de columnas, que por eso en inglés sería graph bar. Entonces, por eso yo ingresé, entre comillas, bar, ¿verdad? De ahí pasamos a plt.title, que es en sí funciona para darle nombre a lo que es nuestra gráfica, que el título que aparece ahí arriba, ¿verdad? Que es Influence of Type on Lifetime Post Consumers. Y utilizamos una coma y de ahí le ingresamos lo que es el tamaño de la letra que queremos, el font size, que es igual a 14. Yo lo puse igual a 14. De ahí tenemos el plt.ylabel, que es lo que aparece en el eje Y, en la parte de la gráfica del eje Y, que sería el título de Lifetime Post Consumers. Y por último tenemos el plt.show, que realmente solo crea lo que es la gráfica con los datos que ya mencioné anteriormente, ¿verdad? De datos.groupby y todo eso de plt.title. De ahí, como mencionó mi compañera Marcela, la variable nuevo cycle, de que se le vuelve a preguntar al usuario que si quiere ingresar otro gráfico, si dice que sí, se vuelve a repetir lo que es el while, y si no, pues se termina el programa. De ahí pasamos a la leave, que es el otro tipo de gráfica, que si el usuario quiere la gráfica número 3, pues de un solo utilizamos otra vez lo que es el dato.groupby, que ya sabemos de que ayuda a categorizar lo que son a categorizar y a dividir lo que son la información para poder analizarla de mejor manera al momento de hacer la gráfica, ¿verdad? En este caso, pues antes teníamos type, ahora andamos buscando el post month, el mes que publican, ¿verdad? El tipo de publicación que se hace. De ahí, igualmente, siempre vamos con la otra variable que es lifetime post consumer, que es la suma, siempre vamos a buscar la suma de estos post consumers. Y igualmente el tipo de variable, el tipo de gráfica, perdón, que es .plot, y utilizamos lo que kind para poder determinar que igualmente queremos un bar graph, un tipo de columna. En este caso de color, lo quiero en gray, que es gris. En este caso en inglés va gray. Y de ahí pasamos a plt.title, que de título, en este caso es diferente, que es Influence of Month on Lifetime Plus Consumers. De ahí pasamos a plt
.ylabel, que como ya sabemos en la parte izquierda verticalmente, ¿verdad? En el eje Y, a Lifetime Post Consumer, como siempre, porque seguimos investigando esa parte de Lifetime Post Consumers, igualmente con un font del 14%, ¿verdad? De 14, perdón. Y por último, plt.show, que es para que nos muestre la gráfica cómo quedó, para que nos muestre los resultados de cómo queda. Igualmente utilizamos otra vez la variable si el usuario quiere ingresar otro tipo de gráfico, porque lo ingrese, y si no, porque tiene el programa, ¿verdad? De ahí pasamos a lo que es la opción número 4, que sería la gráfica número 4. Hacemos lo mismo, datos.groupby. En este caso utilizamos lo que es page total likes, que es otra columna que está en el Excel. Y también igualmente utilizamos la misma Lifetime Plus Consumers. Y en cuanto a plot, el tipo de gráfica, pues para determinar qué tipo de qué tipo de gráfica queremos, pues queremos una line graph, ¿verdad? Lo que es una gráfica lineal. De ahí de color, elegirle que lo quiero de color amarillo, así que la gráfica va a aparecer de color amarillo. De ahí ingreso lo que es el título con el plt.title, que es Influence of Page Total Likes on a Lifetime Post Consumers. Y de font size, del número de tamaño, lo quiero de 14. De ahí tenemos el plt.ylabel, que mismo Lifetime Post Consumer, que aparece en el eje Y. Y por último, nos tira lo que es la gráfica gracias al plt.show, ¿verdad? Y igualmente, tenemos la variable del nuevo ciclo. Si le desea ingresar otro tipo de gráfico, si es que sí, vamos al siguiente. El que desee el usuario, ¿verdad? Y si no, pues finaliza lo que es el programa. A continuación explicaré las siguientes gráficas, 5 y 6. Gráfica 5. Lo primero que hicimos fue poner la variable datos.groupby y entre paréntesis y comillas la categoría de la misma. Después corchetes y comillas en el Lifetime Post Consumers con su punto zoom entre paréntesis punto plot y kind igual a var para poner el tipo de gráfico que queríamos. Seguidamente de color igual a red para ponerle color a la gráfica que realizamos y cerramos con un paréntesis. Después se aplicaron 3 plots, los cuales son plot.title para poner el título, plot while label, que sirve para identificar el eje Y el plot.show. Cada plot con su denominación asignada. El primer plot.title con el Influence of Category of Lifetime Post Consumers LKN, font size tamaño 14. El segundo plot.ylabel con Lifetime Post Consumers y el tercer plot show sin ninguna denominación, ya que se utiliza para mostrar el gráfico. Y por último, pusimos el nuevo ciclo igual a input, entre paréntesis y comillas la pregunta, ¿desea volver a ingresar otro gráfico? Y con el respectivo sí y no. Gráfica número 6. En esta lo que hicimos fue poner la variable datos.groupby entre paréntesis y comillas post hour, después entre corchetes y comillas lifetime post consumers punto zoom entre paréntesis punto plot kind igual a var para el tipo de gráficas y el color green para el color de la gráfica que realizamos y cerramos con los paréntesis. Seguidamente pusimos los mismos 3 plots de la misma gráfica del 5, que sería el plot.title para poner el título, que es Influence of Hours of Lifetime Post Consumers con el tamaño 14, y el plot.ylabel que sirve para identificar el eje y por último el plot.show para mostrar la gráfica. Después y último paso pusimos el nuevo ciclo igual a input, entre paréntesis y comillas la pregunta, ¿desea volver a ingresar otro gráfico? Y con su respectivo sí y no. Bueno, yo estaré explicando lo que serían las opciones 7, 8 y el último else. En la opción 7 tenemos lo que sería el Post Weekend Lifetime Post Customers, que sería otro tipo de gráfico. En ese estaremos utilizando el gráfico de barra.
Estamos identificando que el color del gráfico sería color rosado, ahí con el color igual pink. De ahí utilizamos el PLT title para identificar el título del gráfico con font size 14. El PLT white label es cuando queremos identificar que en el axis Y te va a salir lo que sería Lifetime Past Customers, y de ahí el PLT show, que nos va a hacer que esta opción nos va a identificar que la gráfica tiene que salir. Nuevamente nos aparece el nuevo ciclo, el input, que nos va a identificar si queremos regresar o ingresar otro gráfico, y nos pregunta si sí o no. En la opción número 8 tenemos lo que sería el siguiente gráfico de paid del mismo Lifetime Past Customer, que sería un tipo de barra. Asimismo, colocamos el color violeta. Como título tenemos el PLT title, el influence of paid on Lifetime Past Customers con un font size 14, y el PLT white label que identificamos nuevamente, que sería Lifetime Past Customers, que es el que va a salir en el axis Y. Asimismo, colocamos nuevamente lo que sería el PLT show, que este nos va a identificar para que la gráfica pueda salir, y el nuevo ciclo, que es cuando nos preguntan si volvemos a ingresar otro gráfico, y la respuesta es pues de sí o no. Asimismo, para el final colocamos un else para cuando no se identifican una opción de las que ya están anteriormente registradas. Esta nos va a decir que no está identificada y que regresemos a la opción del menú principal. Asimismo, en el nuevo ciclo nos volverá a salir para reanudar lo que serían las opciones de ingresar nuevos gráficos, sí o no. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es probar lo que es el proyecto, ¿verdad? El programa, a ver si nos funciona. Entonces nos aparece el menú, cuando ya le damos run, aparece el menú. Vamos a ingresar el gráfico número 1. De un solo ya sabemos que es el bar graph, que es el gráfico circular, y nos aparece. Nos volvemos a preguntar, ¿verdad? Si desea ingresar otro tipo de gráfico, le decimos que sí. Vamos al número 2. Y ya nos aparece el segundo gráfico. Al igualmente, si agregamos el 3, con los colores y todos los detalles que nosotros seleccionamos y explicamos anteriormente, ¿verdad? El 4, el 5, y también hay que recordar de que nosotros nuestro proyecto lo hicimos en español, pero como los datos que nos dan en Excel están en inglés, es por eso que se muestra lo que está en inglés. Entonces ahora queremos el número 6, el 7, y el último, que es el 8, y al final, si ya no deseo otro gráfico, le digo que no, y ya termina el programa. Y con esto concluimos nuestra parte del proyecto. Muchas gracias.